Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Meetup. Antes de empezar, porque había gente que se apuntaba, ¿me podéis levantar la mano los que sois la primera vez que venís a un Meetup de los nuestros? Dos, bienvenidos. Nos presento muy rápido para que nos conozcáis. Somos dos grupos, el grupo de Groovy y el grupo de Java de Madrid, que vamos haciendo ya Meetups conjuntos. Este es el tercer año ya que los hacemos juntos. Y bueno, aquí tenéis toda nuestra información de contacto en todas las redes, nuestras webs, ahí tenéis todo por si os apetece seguirnos o por estar enterados, ¿no?, de cuando hay un nuevo Meetup o cuando hay cualquier anuncio, cualquier cosa que hagamos. Solemos hacer Meetup normalmente uno al mes, a veces dos, y los tenemos grabados, ¿no? Aquí tenemos que añadir los canales de YouTube. Pero vamos, si tenéis curiosidad, si buscáis en YouTube MadridBuff o MadridU, veis los vídeos que están ahí grabados de siempre. Entonces, bueno, os animo a que nos sigáis. Y nada, gracias a Library por dejarnos las oficinas. Luego al final nos vayáis corriendo, tendremos unas pizzas y demás para charlar y seguir debatiendo sobre lo que nos cuente Juan Antonio. Una pregunta antes de que se me olvide. ¿Algún alérgico, intolerante, lactosa, celíaco, lo que sea para el tema de las pizzas? ¿No? Perfecto. Y nada, por si pasa algo, ¿no?, que lo hablamos ahora con Álvaro, que nunca pasa nada, pero si pasa algo, la salida de emergencia no es por donde hemos entrado, sino es por la puerta de allí al fondo, la de la cafetera, a la izquierda. No, esperemos que no pase nada, pero bueno, por tenerlo en cuenta. Cosas importantes, la única pregunta estúpida es la que no se hace. No os cortéis, somos un grupo pequeño, estamos aquí entre amigos, así que si tenéis alguna pregunta, comentadla, porque seguro que otro la tiene o alguien nos puede responder, y bueno, si no al final, pues cuando nos estemos tomando algo, pues a lo mejor os da más vergüenza, pues os acercáis y se lo preguntáis. Eso es. Y nada, lo dicho. Juan Antonio nos va a hablar de curso de AI, nos va a enseñar cosas, ha creado mucho hype, a ver qué nos comenta, y nada, ya Ahí está. le dejo a él. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo siempre que empiezo una charla, siempre me gusta poner una serie de citas que están un poco relacionadas con el contenido, ¿vale? Y no sé si conocéis a este hombre, Edward Deming, o lo conocéis de la universidad, pues es el padre de la calidad, ¿vale? ¿Y por qué voy a empezar con el tema de la calidad? Porque muchas veces cuando se habla del tema no voy a hablar del tema de byte coding, pero cuando se habla con ese tipo de soluciones, pues parece como que puede bajar la calidad. Entonces es importante empezar hablando de eso, de la calidad del código, ¿vale? Una de las cosas que comenta Deming es que para mejorar la calidad hay que revisar lo que es el proceso. Y por último, si no sabes de tu proceso, no sabes lo que estás haciendo. Os recomiendo que echéis un ojo a este hombre, ¿vale? Bueno, mi nombre es Juan Antonio Breña, ¿de acuerdo? Trabajo como técnico de producción en Aquarius, ¿de acuerdo? Y hoy en la charla vamos a hablar de tecnología. Pero esa tecnología, ¿vale?, va a impactar en procesos y en personas como tal, ¿vale? Puede que a lo mejor se os dé cuenta, hoy uno de vosotros comentaba que OpenAI ha comprado Windsor, ¿vale?, que es uno de los competidores de curso, ¿de acuerdo? O sea, creo que el mercado está cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé exactamente cómo dentro de un año o 2 años va a cambiar este mercado, ¿vale? Pero hoy os voy a explicar un poco qué es lo que está haciendo Curso. ¿Cuántos de vosotros tenéis ingeniería, pero en la versión Ultimate, la que se paga? Más o menos como el 50%, ¿de acuerdo? O sea, y entiendo que vuestra empresa lo está pagando, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis probado Curso? Como un 20%, más o menos. ¿Y alguna alternativa, tipo Windsor? Otro 15%, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a abordar lo que es Cursor, yo creo que desde varios puntos de vista, ¿vale? O sea, vamos a ver un poco el contexto, ¿de acuerdo? Luego veremos una primera introducción de cómo intentar adoptar esa tecnología, ¿vale?, esa herramienta. Luego veremos todas las características técnicas de lo que es Cursor en sí. Haré una demo, ¿vale? Y luego presentaré una proposición de valor, ¿vale? Que luego explicaré qué es, si no lo conocéis el concepto. Veremos cómo puede impactar Cursor en los workflows ágiles como tal, y luego unas pequeños resumen, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como es bastante extenso, me he calibrado un poco el tiempo, ¿vale? O sea,
Entonces, el contexto. Toda la presentación está basada en la última versión de curso como tal, ¿vale? Fijaros que si habéis visto software como tal, está incluido Cursor porque está siendo está generando impacto a nivel mundial como tal. Entonces, software está recomendando en el último radar que al menos lo probéis. Y en el último informe de tendencias, también ya aparece. Yo no tengo claro como asistente de desarrollo estoy en el Early Majority, ¿vale? Pero sí es cierto que poco a poco va entrando en las empresas, ¿vale? Hablando con el equipo de curso, ¿vale? Pues he diseñado un poco un diagrama de alto nivel de lo que es Cursor en sí, ¿vale? Es un editor de desarrollo multipropósito, es un fork de Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Y la gracia es que incorpora un modelo de autocompletado, ¿vale? Tiene la capacidad de introducir la nueva tecnología que todo el mundo tiene que saber, ¿vale? Pero que luego lo veremos de una forma bastante cómoda, ¿de acuerdo? Que son los MCPs. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que Cursor tiene un desarrollo backend, que es lo que hace que si tú comparas esta solución con otras, ¿vale? O incluso si tú intentas interaccionar con un modelo público, te sea mucho más barato porque aquí esta gente, digamos, optimiza un poco las comunicaciones con los modelos, ¿de acuerdo? Dicho esto, fijaros que cuando adoptamos cualquier tecnología, sobre todo en grandes empresas, es un dolor, ¿vale? Es un dolor porque tienes que pasar por un montón de líneas, ¿de acuerdo? Entonces, yo llevo trabajando con esto 6 meses, ¿de acuerdo? Y realmente, digamos, si yo quisiera, creo que en este editor como tal, ¿vale? Pero sobre todo, si queremos que al final, igual que veíamos que más o menos el 50% de la audiencia, la empresa le paga el TIDEA, ¿cómo puedes meter en el circuito esta tecnología? Entonces, lo más interesante es verlo desde el punto de vista de seguridad y luego de ciertas criaturas a nivel un poco empresarial, ¿vale? Entonces, empezamos por el principio, que es la parte de seguridad, ¿vale? Cuando estás trabajando con Cursor, nadie quiere que le chupen los datos, ¿vale? Que llegan a la nube, ¿de acuerdo? Tus datos sensibles o tus datos corporativos, tu desarrollo, ¿vale? Sí es cierto que hay empresas muy grandes que, por ejemplo, su desarrollo los compartimentan, ¿de acuerdo? Entonces, nunca tienes la visión completa, ¿vale? Sino tienes tu anillo. Hay empresas que trabajan como un modelo de cebolla, otros que lo coordinan como un barco, como tal, ¿vale? Entonces, Cursor tiene una opción en su Cursor tiene una configuración que te permite desactivar que se te suben los datos, ¿vale? Pero si trabajas con la cuenta business, ya viene activada por defecto. O sea, todos los empleados, ¿vale? Todos los miembros de tu equipo lo desactivan, lo cual es una ventaja, ¿vale? Una cosa muy interesante cuando estaba revisando la solución a nivel no solo de editor, sino su solución completa, porque yo os he dicho que es un editor y un desarrollo cloud como tal, un SaaS como tal, es que está auditado como tal, ¿vale? Entonces, al ser auditado de forma externa, te da una cierta confianza, ¿de acuerdo? A nivel de criaturas enterprise, ¿vale? Fijaros que al final tú con el IntelliIDEA, ¿vale? Puedes tener la versión community como tal y es gratis. 50% de la audiencia lo tiene de pago y cuesta creo que 150 euros anualmente, más o menos, ¿vale? Al final estamos hablando de que es un editor que tiene unas criaturas que interaccionan con modelos comerciales como tal y al final es un SaaS. La idea de que hay por el fondo es yo me asisten en el desarrollo, ¿vale? Para, digamos, código moderno o incluso código legal como tal, ¿vale? Pero tienes que pagar, porque alguien tiene que pagar esas comunicaciones, ¿vale? Entonces, para proyectos, digamos, side project o open source, ¿vale? Con una cuenta pro es suficiente, ¿de acuerdo? Me gusta hablar de principio de temas de precios, porque al final, para que entendamos lo que supone, ¿de acuerdo? Pero si tú vas a desarrollar o vas a utilizar curso a nivel empresarial diario, ¿vale? Al final un precio de 40 no es algo caro en sí, ¿de acuerdo? Porque al final
20 euros en llamadas a los modelos, se te vas en 7 cifras, ¿vale? Hablando un poco coloquialmente, ¿de acuerdo? Una cosa interesante es que cuando tienes la cuenta business, ¿vale? Como he comentado antes, se te activa la función de privacidad y además tienes una seguridad, ¿vale? Entonces, lo más importante, si tu manager, ¿vale?, te permite utilizar en tu día a día cursos como tal, bueno, limitas tu budget como tal y así todo tu equipo, ¿vale?, todo tu equipo va a poder utilizarlo, digamos, pero sin meter en riesgo el presupuesto de ¿vale? Eliges tú, creas tu equipo, ¿vale? Y luego se puede hacer una revisión de cómo se usa o cómo no se usa, ¿vale? Una cosa muy interesante, ¿vale?, es que es un producto que va muy rápido. O sea, no, digamos, no tiene una cadencia de al trimestre o cada 6 meses. No estamos hablando de que es un producto que yo, desarrollando esta presentación, pues he tenido que cambiar 5 o 6 veces la imagen de la versión. O sea, cada dos semanas sale una nueva versión con nuevas features. Van muy rápido y son muy ágiles y sobre todo interaccionan mucho con las redes sociales para coger nuevas features, ¿vale? Es muy interesante. Y sobre todo, hay un ecosistema, o sea, daros cuenta que a todos nos encanta Java como tal, ¿vale? Pero existen otras realidades. El mundo JavaScript, el mundo TypeScript, el mundo Python como tal, ¿vale? Cada uno tiene sus necesidades y utiliza este tipo de tecnologías de una forma u otra, ¿de acuerdo? Entonces, van muy rápido y escuchan mucho a la gente, ¿vale? Entonces, fijaros que os he dado unas pequeñas pinceladas de si después de la charla os ha gustado, podéis tener unas herramientas para discutir con vuestros gerifantes, ¿vale? Es importante, ¿vale? Está claro, ¿no? Bien. Esta parte era un poco rollo, porque en realidad, digamos, eran un poco, pues daba unas ciertas herramientas para después. Pero ahora vamos a entrar en la parte técnica, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que hemos hablado de featuras, os muestro lo que es el diagrama, ¿vale? Que podríamos decir que es el diagrama de alto nivel de su arquitectura como tal, ¿vale? A mí me parece que esto es impresionante, ¿de acuerdo? Pero apenas se habla, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hablar de qué es lo que da de diferente con respecto a, o sea, tu idea de toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir de menos a más, de las cosas como más tradicionales a las cosas un poquito más avanzadas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que si ponemos para atrás, la gracia o, digamos, o la debilidad que tiene este tipo de tecnologías o soluciones es cómo consigue estos modelos de entender lo máximo que es posible el contexto de tu repositorio como tal, ¿vale? Entonces, tenemos unas criaturas para el desarrollo que son muy básicas, ¿vale? La parte del tab pues, va a ser muy similar a lo que tienes con Copilot, ¿vale? Pero a partir de esos criaturas de contexto, todo es nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de Tab Model es súper interesante de que toda esta nueva generación de soluciones tiene un modelo que entiende tu repositorio, ¿vale? Que autocompleta, pero no autocompleta de una forma loca, sino que procesa tu repositorio, ¿vale? Y a partir de ahí predice lo que tú quieres hacer, ¿de acuerdo? Es el Copilot como tal, pero yo creo que tiene algo más, ¿vale? Entonces, vamos a estar todo el rato cambiando. Yo ya tiene modo gente, ¿no? No he llegado ahí, no he llegado. Pero tienes razón. Entonces, me he preparado una serie de demos, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos un pequeño desarrollo, muy sencillito, ¿vale? Que tiene un controlador y simplemente, digamos, este controlador devuelve a modo educativo pues una serie de dioses, ¿vale? Dioses griegos, dioses romanos, ¿vale? Cuando tú pones foco sobre esa clase como tal, ¿vale? Pues tú dices, en este caso,
Vamos a coger el... Vamos a coger, digamos, un poco el challenge. Queremos introducir un nuevo endpoint que serían los dioses indios, como tal. ¿Vale? ¿Vale? Pues, efectivamente, digamos, el modelo, ¿vale? Como tal, ya te he introducido en pero tú no has tenido que decir nada. Obviamente, o tú, como software, tienes. Pero él ya lo ha predicho. Por ejemplo, durante no sé cuántos meses he estado montando la presentación como tal. En tu presentación, ¿vale? Pues al final, este tipo de presentaciones web como tal, a mí me gusta mucho porque siguen manteniendo un poco tus skills de HTML como tal. Entonces, si más o menos tu código tiene una serie de patrones, ¿vale? Vamos a ir hacia adelante, ¿vale? Ya entiende dónde estás y te coloca las etiquetas como tal. ¿Vale? Estamos yéndonos a HTML, ¿vale? Pero para que veáis un poco el concepto como tal. Pero, por ejemplo, si hay un patrón y le metes la cita, que está en muchas slides como tal, también te lo va generando como tal. Luego tú lo editas. No estamos diciendo que sustituyes al ingeniero software, simplemente te está asistiendo. Esto al final, pues, quiero fastidiar la presentación. Esto al final, digamos, es una ayuda, pero esto no es realmente disruptivo como tal. Vamos a continuar. A ver, esta feature llegó hace poco, la vamos a explicar con ejemplos un poquito más complejos, ¿vale? Y fijaros que la comunidad se quejaba por el tema de que, digamos, el asistente, ¿vale? Metía los cambios, pero no era posible el ingeniero software de poderlos editar o aceptar o rechazar, ¿vale? De alguna forma, digamos, sería como una especie como de local PR, ¿de acuerdo? Entonces, Cursor te provee de esa criatura como tal. Pero, por ejemplo, hay gente, no sé si lo he visto en internet, que recomiendan que los prom, que hagan los commits y demás automáticamente. A mí eso no me gusta. Yo creo que cuando tú estás desarrollando una feature, lo ideal es que arranques con tu local workspace clean como tal, hagas esa interacción con tu modelo como tal, y cuando lo tienes estable es cuando tú haces el commit, pero el ingeniero de software lo comite, ¿vale? Lo dejas automáticamente porque pierdes el control. Hay momentos, luego lo veremos después, que los modelos, si tu prom es algo complejo y no es nada claro o es ambiguo en partes, estas tecnologías se meten en bucles y al final consumes tokens, no te dan la solución y tu solución se aleja de lo que tú esperabas. Te genera frustración y luego dices, esto es una puta mierda. O que, chico, no, las cosas no son perfectas, pero a lo mejor tú no le pedís las cosas como tienen que ser, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto un poco lo que es lo clásico, lo que se asemeja a otras alternativas, y ahora vamos a irnos a la parte de contexto. Es decir, cómo el editor ayuda al modelo, digamos, a que te responda mejor. Entonces, vamos a ver una serie de configuraciones, ¿vale? Vamos a ver, obviamente, si estamos hablando de modelos, tenemos que ver qué modelos ofrece el curso como tal, ¿vale? Por lo que tú estás pagando como tal, ¿vale? Mensualmente. ¿Qué significa? ¿Qué son las cursor rules? Que a mí me flipan muchísimo, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver los modos. Y los modos también han evolucionado. Daros cuenta que va tan rápido que realmente el modo agente, digamos, de forma automática nos llegó hasta hace 2 meses o 3 meses, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, pues es cierto, como dice el compañero, que el Copilot también tiene modo agente. Luego veremos qué son los símbolos y luego veremos qué son los MCPs. ¿Vale? Entonces, una cosa muy interesante es que veíamos en el diagrama de alto nivel, ¿vale? Que Cursor entiende muy bien tu repositorio, pero es porque el local lo indexa.
¿vale? No lo indexa en el cloud, lo indexa en local. Y de esa forma, la indexación ayuda al modelo TAP, ¿vale? En Cursor, el modelo TAP, en IntelliIDEA, el modelo es Journey, ¿vale? Y en GitHub, el modelo es Copilot de autocompletar, ¿vale? Entonces, tienes una feature que te permite indexar o reindexar, ¿vale? Y una cosa muy interesante es que igual que existe el gitignore, también tienes el cursor ignore como tal. ¿Por qué? Porque tienes ficheros dentro de tu repositorio que tú no quieres que te los indexe. Por ejemplo, pues tú tienes el típico fichero SH donde cargas una variable de lo que sea, ¿vale? Una credencial y no quieres que se te indexe, ¿vale? Entonces tienes el curso ignore para decir, oye, este ficherito no me lo hagas. Otra feature súper interesante que puede ser un poco tediosa, ¿vale? Pero que me parece muy interesante es el docs. ¿Qué significa el docs? ¿Vale? Bueno, pues el docs es ¿eh? Qué listo es el maldito curso. ¿Por qué? Porque le estás grabando toda la documentación de Spring, toda la documentación de Quarkus, toda la guía de Lupito, toda la documentación de JUnit, toda la documentación de AssertJ, lo que te dé la gana. Lo más interesante es que los docs van indexados en el cloud. Tú has visto cómo se va reindexando, ¿vale? Y republicando. Entonces, al final, el curso va generando más conocimiento para darte la mejor respuesta. Y de esa forma, al darte la mejor respuesta, a lo mejor internamente en su desarrollo, dice, bueno, pues esto llamo a un modelo público o te lo sirvo directamente y te estás ahorrando esos tokens que comentaba en CommitsConf Iván. ¿Dónde lo tenemos? Vemos aquí, curso, tenemos aquí en preferencias y vamos a settings, ¿vale? Features. ¿Vale? Lo que estábamos hablando antes del indexado, ¿vale? Esto va cambiando, ¿eh? O sea, a lo mejor veis ahora esta captura y luego va cambiando. Entonces, tú aquí dices, yo quiero ser más eficiente y yo voy cargando Spring Boot, Quarkus, Java 24, a ver, en Quarkus, yo no soy experto en Quarkus, Auri sí, yo no, pero digamos, tienen un modelo de desarrollo que es core y luego tienes como extensiones como tal. Entonces, en Quarkus tienes el Quarkiverse ¿vale? Entonces, si tú te grabas toda la documentación, también te va a ayudar si trabajas con Quarkus, ¿vale? JUnit, AssertJ. Ahora, por ejemplo, yo en mi caso estoy explorando JSPI y también digamos, porque así, porque o sea, le ayudo para que me ayude, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo una cosa, a ver, regularmente, cada semana o cada 2 semanas, la gente de cursos dicen, yo utilizo mucho Twitter, ¿vale? Pues Twitter dice, oye, ¿y qué feature faltaría? Pues a mí me gustaría que se pudiese cargar los docs vía ficherito, ¿vale? Veremos después que en curso tú puedes cargar los MCPs vía un fichero de JSON, es estándar, o sea, ya lo tiene casi todo estandarizado el formato y demás. Pues si esta feature se cargase por línea de comando, sería la hostia porque no utilizas interfaz, utilizas, yo espero este inventario, ¿vale? Este mapa en tal ruta. Entonces yo aprieto un script, ¿vale? Hecho de una forma o de otra, lo tendría, ¿de acuerdo? Entonces, si tú enriqueces este inventario, ¿vale? Venga, pues vamos. Eso está local, ¿no? Es el inventario. Ese inventario tú lo defines en el editor, y luego, digamos, él se nutre, tú ya no sabes exactamente, yo creo que lo está cogiendo en Cloud como tal, ¿vale? Pero eso es documentación pública, ¿vale? Bien, modelos. A ver, si estamos hablando de cursos, tenemos que en este slide, ¿vale? Es decir, todos los principales modelos, ¿vale? Los tiene curso. Es parte de su modelo de negocio, como tal. Y digamos, a los modelos les interesa tener este tipo de herramientas. De hecho, hoy OpenAI ha comprado Windsor por $3 billones, ¿vale? Para ponernos digamos, en contexto, JetBrains, en su conjunto en 2023, su valor es 7 billones.
en 2024, tengo la última, no, en marzo de ese año, el valor de lo que es la compañía de Cursor, 10 billones de dólares. Billones, pero billones el concepto americano o Sí, billones de dólares. americanos. Sí. O sea, 70.000 millones. Sí. Entonces, fijaros, a ver, no quiero entrar mucho en tema financiero como tal, pero fijaros el impacto que está teniendo esta solución. Luego, como veis, pues hay gente que habla de que esto es una burbuja y demás, pero a día de hoy, ese es el valor, ¿vale? Entonces, como volviendo a ese tema, el mercado de los modelos va avanzando muy rápido. Entonces, hace 3 meses, a mí me encantaba el CloudSign, el 3.5. Luego salió el 3.7 y me pareció que metía demasiada morralla en sus soluciones como tal, ¿vale? Pero, por ejemplo, aparecieron después los modelos con razonamiento y había, por ejemplo, gente que para mejorar la respuesta utilizaba ciertos MCPs que ayudaban a los modelos a planificar mejor tu solución, ¿vale? Luego lo veremos después. Pero ahora, si os dais cuenta, todos los modelos últimos, ¿vale?, son con razonamiento. Ahora mismo hay mucha gente que le gusta mucho, yo personalmente estoy utilizando el Gemini, el 2.5, ¿de acuerdo? Pero como digo, esto va cambiando. Lo interesante es que tus herramientas, ¿vale?, tienen los modelos más actualizados. Hoy es un modelo, mañana es otro. Hay artículos especializados en eficiencia para ciertas cosas. A lo mejor para programación a día de hoy el Gemini 2.5 es el mejor, aunque por ejemplo yo estoy escuchando también que los últimos modelos de OpenAI están muy bien. Yo personalmente estoy utilizando este que os digo, el 2.5, ¿de acuerdo? Bien. Este es uno de los puntos que a mí más me gusta y vamos a tocar más en la sesión, que son las Cursor Rules. Más o menos como era un 25% de la audiencia ha utilizado Cursor, pero ¿cuántos de vosotros ha explorado las Cursor Rules? Bien. Se ve por eso. Me gusta. Pues vas a empezar, ¿vale? Pues las Cursor Rules está muy bien. A mí, personalmente, me parece un saco sin fondo porque le veo infinitas posibilidades, ¿vale? Básicamente tú puedes, a través de las Cursor Rules, personalizar el comportamiento de tu modelo, pero en este caso en Cursor, yo intuyo que no es únicamente hablar del modelo, es Cursor Cloud más el modelo, ¿vale? Eso es interesante, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo el concepto de Cursor Rules se ha exportado, Windsurf también tiene algo parecido, ¿vale? Copilot, a través de la configuración puedes meter unas ciertas guías como tal, ¿vale? Si buscáis en GitHub, veis muy pocos registros de cosas serias de esas configuraciones de Copilot. De hecho, hay muchos chinos que en GitHub tienen esas configuraciones, pero no han llegado a ese punto que tiene Cursor como tal, ¿vale? Entonces, como os comentaba, Cursor permite customizar el comportamiento de la combinación entre Cursor Cloud más el modelo, ¿vale? Entonces, yo lo asemejo, a mí me gustaba mucho una cosa que dijo una persona que organiza la Java User Group de Málaga, y es que al final tú las empresas, pues hay ciertos, en las empresas grandes, tienes la figura del Java Champion, ¿vale? Ese experto que te guía, o sea, que tiene la última palabra, ciertos aspectos de Java como tal. Entonces, al final, tú sabes que, por ejemplo, en Google, pues, yo supongo que casi todos en algún momento han llegado a esta página que es la guía de estilo de Java como tal. Pero tú, de una forma módular, podrías definir esas guías de programación o de asistencia al propio modelo como tal para tu beneficio en Java, ¿vale? Cuando tú las tienes en tu contexto, en tu repositorio como tal, Cursor tiene una serie de opciones. Yo quiero tener activos mis Cursor Rules para siempre, entonces las tendrías always, ¿vale? Automáticamente cuando tú las pones y no las defines un modo, se te pone como auto attach, que significa que básicamente es
bueno, déjame a mí, yo sea el que te dice cuándo utilizo una o cuándo utilizo otra, ¿de acuerdo? Luego tienes otras como las de GET request y las manual que tú las inyectas como tal, ¿vale? Entonces, lo interesante es que tú las modelas, ¿vale? Y luego, depende del caso, las utilizas de forma explícita o no, ¿vale? En el mercado hay ciertos directorios, ¿vale? Yo hace meses estaba viendo yo, supongo que habéis llegado a esas páginas, ¿vale? Casi todas hay una gran popularidad, sobre todo en el mercado de websites, ¿vale? Con TypeScript, JavaScript, ¿vale? Pero hay muy poco para Java, muy poco, ¿vale? De hecho, vamos a meternos. Este es uno de los directorios más populares, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí tenemos un montón de cursos rules, ¿vale? A ver si encontramos uno que ponía Java. Vale, aquí me encuentro. Bueno, pues esta concreta es un pull request, ¿vale? Pero en realidad, a mí me da rabia porque no había nada de esto. Era todo combinaciones de framework, de JavaScript y demás, pero no había nada de Java. Perdona que te interrumpa un poquito. Es que no cojo el foco de que las rules estas. Es que ahora os lo voy a enseñar. Ah, vale. Es que creí que lo había contado y me estoy perdiendo. Vale, perdón. Entonces, hace unos meses, tú definías en un solo fichero cómo quieres que se comporte tu modelo como tal, ¿vale? En un solo fichero, era monolítico, pero eso vieron que era poco flexible como tal, ¿vale? Entonces, y vuelvo a la presentación, ¿vale? Curso permitió que en tu desarrollo las puedas tener modulares. Me he creado un repositorio, no estoy diciendo que tenga que seguir esta curso rule, pero al menos es en donde yo estoy, al menos, ¿vale? Y de hecho en internet no hay apenas nada de esto, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un poco en qué consiste, ¿vale? Hemos pasado de un curso rule monolítico en uno modular, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos reglas genéricas, nomenclaturas y demás, temas de concurrencia, programación funcional, algo que va a llegar dentro de poco, Data Oriented Programming, ya está, pero quiero decir, el nuevo libro que va a haber de Data Oriented Programming, ciertas reglas de cómo aplicar login en tu desarrollo, ¿de acuerdo? Últimas features de Java como tal, ¿vale? A mí me flipa el testing, ¿vale? Entonces, reglas específicas de testing, ¿vale? Y cuando hablamos de unit testing, pues tenemos que hablar también de integration testing. Lo que pasa es que integration testing es más complejo porque está muy fijado con los frameworks. Es decir, en Quarkus se ve de una manera, en Spring se ve de otra. Lástima que no está aquí, digamos, como el equipo de Micronaut, porque lo verían de otra forma y no lo conozco, ¿vale? Honestamente. Y luego, en mi caso, a mí me gustan mucho los libros como tal. Tú puedes definir ciertos resúmenes de ciertos libros de Java, ¿vale? Y ese pequeño índice, ese pequeño resumen, también lo indexa y te ayuda a resolver tu prompt como tal, ¿vale? Por último, este está un poco más verde, que es la parte de los frameworks como tal, y que se puede porque es algo que todo el mundo utiliza. Sí. Pues fijaros que en este caso fijaros que tenemos, bueno, pues cuáles son los principios del desarrollador. Tú le estás diciendo, quiero actuar como un senior software engineer. Mis principios son estos como tal, ¿vale? Estos son mi technical stack, ¿de acuerdo? Estas son ciertas librerías que me podrían interesar. Es opinable como tal, ¿vale? Como os digo, cada uno de vosotros, ¿vale? O mejor dicho, yo os invitaría a que cada una de vuestras empresas, esos IT champions en Java, definieran esas guías de estilo, ¿de acuerdo? Entonces, definiendo esos cursos rules por empresa o a nivel de comunidad como tal,
es muy interesante porque te va a ayudar a personalizar el uso de cursos como tal, ¿vale? Entonces, naming convention, eso está un poco iterado, ¿vale? Pero aún así, sí que considero que esta última versión que tengo del repositorio no son todos los ficheros consistentes, ¿de acuerdo? A ver, el tema de concurrencia a mí me gusta mucho y es un tema que lo trato con mucho cuidado porque, como bien sabéis, en Java se mantiene el estado, se comparte, digamos, la memoria y hay que entender esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, tengo un curso rule solo de concurrencia. A mí me gusta mucho la programación funcional como tal y guardo un curso rule únicamente para ello. ¿Qué pasa? Si ves las últimas charlas de Brian Goetz, digamos, claro, para diferenciarse un poco de la parte de Scala como tal, dice, bueno, yo soy más pragmático y digo, yo hablo del Data Oriented Programming como tal. No hablo de programación funcional puro, que sigue un poco el mercado de Scala, sino que él lo ve desde ese punto de vista. Entonces, si tú ves los artículos y los últimos artículos oficiales de Oracle y luego artículos como tal que hablan sobre este tema, ¿vale? Bueno, pues cubro, digamos, en este curso rule esas reglas como tal, pero todo es susceptible de que si alguno de vosotros después de la charla quiere puntualizar algo, pues se baja el repositorio, oye, un pull request siempre bienvenido, ¿de acuerdo? Login, reglas genéricas de login, ¿de acuerdo? Unit testing, pues unit testing, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, bueno, ¿aclarado? Pues volvemos a las slides, ¿vale? Bien, antes de continuar os enseño una cosita, que es la siguiente, es decir, a ver, esto al final es un coñazo, porque como os digo, no hay nada en internet, entonces tú tienes tu repositorio de cero como tal, ¿vale? Entonces, sí, con Gvan tú puedes hacer unos programas muy útiles, ¿de acuerdo? Entonces, tengo uno, ¿vale? Y le digo, oye, inyéctame los cursos. Internamente esto está utilizando los submódulos y te los carga directamente. Es muy cómodo, ¿vale? Puede pasar grabado, coges las slides o el vídeo y con esta línea te cargas tus cursos rule de Java, ¿vale? Como os digo, no hay nada, ¿vale? Es un pequeño repositorio muy humilde como tal, ¿vale? Y seguro que hay gente súper potente, por ejemplo, Iván o... No, un poco tonto. Entonces, Sí. son como No, bueno, es como un metadato. eso es. Ahí nos vamos acercando. Yo llego a reflexionar que es una forma de metaprogramación, ¿vale? Y además, de forma precisa, la metaprogramación es que tienes un software corriendo y tú le cambias el comportamiento, ¿vale? Sí, Entonces, cuando empiezas a dar un proyecto ya, aunque ya exista, te lo hace como el cierre. O sea, esto eso es, te lo refinan, ¿vale? Aún así, por ejemplo, en el tema del testing, que yo el otro día, pues, por ejemplo, quitas el scope, ¿vale? Entonces, esas cosas te pueden todavía refinar más, ¿vale? Entonces, tú tienes tu pro y lo refinas con las cursos rules, ¿vale? Entonces, fijaros que... Voy a ver esto, ¿vale? Porque no... Fijaros que en este punto concreto de la charla hablamos de cursos rules que afectan únicamente a tu sintaxis, ¿vale? Pero luego veremos otras posibilidades, ¿vale? Modos, ¿vale? Bueno, pues digamos esto es un poco más conocido, ¿vale? Es la forma que tienes de interaccionar con ese modelo como tal. Entonces tienes el ASMOD, ¿vale? Que si ves en perspectiva, ¿vale? Pues al principio de Internet tú tenías como Raw Hill, tu libro de Gross, ¿de acuerdo? Y coño, por abajo lo tenías en el libro, ¿vale? No había más. Luego llegaron los modems y llegó Internet como tal, y poco a poco, pues a través de Google, pues vas resolviendo las dudas, ¿de acuerdo? Y aquí la innovación, ¿vale? Voy a hacer un poco más saboreado hay 10 tipos de innovaciones, y en este caso lo que ofrece o lo que
propone esta herramienta es cambiar o innovar a nivel de proceso. Y es que empezaste con un libro, luego buscaste en internet o refinas con blogs. Bueno, pues eso es uno de los blogs como tal. Ahora, tú haces la pregunta desde tu editor, entendiendo los resultados y al final te coloca la respuesta en tu código. Igual al final has reducido tiempo, porque si te das cuenta, el año pasado, pues, o sea, que no tienes que ir más lejos. Preguntabas en ChatGPT online como tal y luego cogías esa respuesta y la pegabas y es un tiempo que gastabas. Ahora es que está integrado, ¿vale? ¿Veis un poco hacia dónde voy con la explicación? Vale. Pero, ¿qué pasa? Que al final cuando tú haces ASMode, no lo dejas un poco por libre, ¿vale? No es desasistido como tal. Entonces, en cursos salió la parte desasistida, pero hace unos meses tú tienes que activar una función que se llama modo YOLO, ¿de acuerdo? Modo YOLO, perdón. Y lo que hacías es que decías que dejabas que te borrase ficheros de tu repositorio, lo cual era un poco peligroso, pero te lo hacía como tal. O sea, te esperaba que tú le dijeras, oye, ¿me dejas? Sí. Al activarlo te deja automático, ahora ya es por defecto como tal. También es cierto, los modelos han evolucionado y son más responsables. Entonces, a mí, por ejemplo, esta solución a mí me gusta mucho. Tú estás desarrollando y algo te falla, lo típico, ver los logs. Te la puso, oye, dame los logs, arréglame el test y si fallas, entras en un bucle con tu comando de Maven, ¿vale? Entonces, eso también es otra innovación como tal. Te miras los logs, lo entiendes, lo cambias y me aseguras que lo que me devuelves como tal, ¿vale? Funciona, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, Michael Petichaki, no sé si, supongo que no lo conocéis, pero que se puede que en Grecia sale como una de las celebridades en Grecia en Forbes, menos de 30 años, ¿de acuerdo? Y él es uno de los socios principales de las soluciones de inteligencia artificial en YouTube, por ejemplo, por ejemplo, cuando hay un vídeo que tiene temas de copyright, a través de inteligencia artificial, ¿vale? Lo borra, ¿vale? O avisa al autor porque no tiene los derechos. Entonces, todas esas soluciones, ¿vale? Las lleva Michael. Ahora está en otra empresa como CTO. Y él, por ejemplo, le comenta que cuando está hablando con los clientes, pues hace una serie. Es la única vez que veis en las slides de la icon, ¿de acuerdo? Es la única, ¿vale? Pero es lo que viene a decir Michael es que, oye, es muy cómodo que tú vas hablando, vas construyendo tu pequeña solución, pero es un prototipo. Y eso es válido. Yo no estoy hablando de que a través de todas estas soluciones vayamos a producción, ¿vale? No con Java o no con los tipos de software que construimos con Java. Por temas de web, que a lo mejor cambian más rápidamente, son landings y demás, a lo mejor sus requerimientos de robustez no son los mismos, ¿de acuerdo? Pero en Java no podemos ir únicamente porque estamos en una carrera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Vamos, vale. Pues, vale. Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis participado en el Open Code de estas navidades? Uno, dos. Wow. Bien, pues ¿conocéis lo que es el Open Code? Una serie de problemas que se va complicando la cosa bastante. Cada semana las últimas semanas es un infierno. Entonces, el ejemplo que os planteo es tenemos un esqueleto, ¿vale? Del día 1 como tal, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es pedirle a un cursor ¿vale?
¿Hay alguna diferencia en la manera de escribir en vez de una pregunta, haces de manera imperativa? A ver, efectivamente, intento ahorrar un poco en las preguntas, efectivamente, como dicen, hay que ser rudo, ¿no? Pero sí que es cierto que le digo lo que tengo que hacer sin hacer please y cosas de estas, ¿vale? Pero fijaros que le estamos pasando el contexto, ¿de acuerdo? Y, a ver. En español o en inglés. Yo creo que ya se lo come, igual. Yo creo que se lo come, pero bueno. Pero bueno, yo. Y en español también no. Se lo entiende también. ¿Perdón? Creo que has tocado Sí, el enunciado. el enunciado. Ah, sí. Sí, pues le parece. Bueno, pues paramos. Para. No hay problema. Has puesto las líneas del plan. Si es muy vago y el modelo dice que va a ser matemático, ¿es el mejor o el más? Yo siempre le pongo el que quiero. No lo dejo. Y no hay mucho más, ¿verdad? Esperamos a que lo haga. Fijaros que le decimos, quiero que me implementes esto, ¿de acuerdo? Y luego me lo va a verificar. La ha petado. Has puesto mal el comando del Maven. Le has dicho que lo verifique con MW, me parece. No, no. No está bien. Es un El operador de al principio sabía que no No estaba. pasa nada, no pasa nada. Que forma parte. Es que es muy listo. Lo estoy diciendo. Pero nosotros somos mejores, ¿eh? Al menos a día de hoy, ¿vale? O sea, a ver, esto es lo que os digo, que las demos, lo malo que tiene esta presentación es que yo no os puedo decir que todas las demos que tengo van a funcionar al 100%, porque yo ejecuto esto dentro de 10 segundos y entra esa request por otra parte de la red neuronal. Entonces, es un poco mi debilidad en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver, os he montado un rollo, pero vamos a ver un poco. Y entonces, lo que pido deuda, y como os comentaba al principio, una de las criaturas que tenía es esa local pull request. A ver si me funciona el test. Me vale inicialmente, ojo, no para llegar a producción. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a tratar más el tema de producción y otros impactos, ¿de acuerdo? Pero más o menos, para los que lo sabían, pues, no hay nada nuevo. Para los que no sabían, ¿vemos un poco el asunto? ¿Sí? ¿Vale? No vamos a tener contenido porque luego se puede refactorizar y por eso somos tan potentes y nos pagan porque me entreguen alguien o la máquina, luego lo revisamos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Venga. Bien, pues volvemos a la presentación. Bueno, esto es un poquitito, ¿vale? Porque es una pequeña criatura, muy pequeñita, ¿de acuerdo? Pero enriquece lo que hemos visto antes, y es, tú cuando estás haciendo ese prompt, o sea, hemos hablado que hemos pasado de algo, digamos, que tú lo pegas en tu código, que es la parte de ask, que es hacer preguntas, ¿vale? Y que es más barato. Claro, si habéis visto, como decía Iván, dice, no, es que ha fallado, pero luego se ha reorientado, ¿de acuerdo? Pues eso es la magia del directo, como tal, ¿vale? Pero esa es la magia de la gente. Pero más que nada porque tú le dices, yo quiero hacer esto, pero le doy un criterio de control, como los aires acondicionados. Dice, yo pongo el frío, pero hasta el grado 20, ¿vale? Pues en programación con prompts es, yo quiero esto, pero te doy la pista de cómo verificar, o sea,
digamos, el criterio se dirá, ¿vale? Como cuando tienes un bucle, dices, ¿cuándo sales del bucle? Pues con esta cláusula. Si no le dices, ese criterio, te pega el código y, oye, ya he terminado. Pero tú quieres más. Tú pagas por eso. ¿Sabes? Pago 20 pavos. Y lo quiero un poquito más. ¿Vale? Entonces, símbolos, ¿vale? Bueno, pues hemos dicho que cogemos un prompt, seleccionamos dónde quiero meter esa salida como tal, ¿vale? Pero lo que ha hecho el equipo de curso es dar más facilidades al ingeniero de software. Es decir, para afinar más, pues te dice, oye, puedes meter imágenes, puedes hacer búsquedas. A mí lo de las imágenes me gusta mucho y lo vamos a ver después de forma práctica, ¿de acuerdo? Pero posible, ¿vale? La parte del JIT no la he probado mucho porque el JIT me gusta eso, tener control completo, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor hay usos creativos, viene muy bien. Y si está, es porque hay gente que lo demanda, existe un use case, ¿de acuerdo? Vamos un poco justo de tiempo, ¿no? O sea, ya... Sí, voy a tener que acelerar, ¿eh? Todo lo voy a enseñar, digamos, conceptualmente, ¿de acuerdo? Básicamente, que tengo ejemplos de muchas cosas. Básicamente, tú puedes crearte una página web en base a imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, tú le coges, por ejemplo, había una... coges una captura. Figma, por ejemplo. No, Figma, hay MCPs de Figma como tal, pero puedes coger una captura Un screenshot de una pantalla de Figma y te la plasma. O sea, tú le vas a decir, hazme el HTML de esa foto y te va a generar el HTML, CSS. Está en el repositorio, o sea, a ver, ya os digo que esto lo he trabajado, ¿eh? O sea, tú te coges la página de LAS entera y te la plancha en HTML5 entera, ¿vale? Como me he comido un poquito de tiempo, ¿vale? Vamos a saltar un poquito más, pero que sepáis que luego cogéis, ya sabéis que desde Java 18 tenéis un comando que lo ha clonado de Python, que es que tienes un servidor web con una línea, ¿vale? Entonces, metéis en este directorio y veis el resultado. O jugáis con la imagen que os des gana, ¿vale? O sea, al final, yo os quería mostrar, si hubiéramos tenido más tiempo, ¿vale? Pues tienes un servicio online que te hace los placeholders, ¿vale? Bueno, PicWi te crea el snapshot de una URL, ¿vale? En la resolución que quieras. Si metes demasiada resolución, te come los tokens, ¿vale? O llegas al límite, depende del modelo, ¿de acuerdo? Pero con placeholder sustituye la imagen por típica de un frame, ¿vale? Y si enchufas al curso ya te va por culo, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Qué bueno para hacer eso. Bueno, a ver, hemos hablado... A esto se puede tener más, pero que ya llegamos a... ¿vale? Entonces, MCPs, ¿vale? Pues los MCPs es la hostia, ¿vale? Pero, ¿qué son los MCPs? Te permiten ayudar al modelo. Te das cuenta que para no generar el Skynet como tal, los modelos son autocontenidos y no tienen conexión al mundo exterior, ¿vale? Entonces, un MCP te permite conectarte con el mundo exterior, ¿vale? Hay gente que está haciendo muchas cosas más, o sea, todos tenemos que intentar aprender esto o ver qué posibilidades tienen. ¿No? O sea, bueno, déjame que os explique. A ver. Los MCPs ayudan al modelo a coger cosas del mundo exterior, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, digamos, hay dos vías. Una vía comercial de esos nuevos proyectos, ya veis, en LinkedIn, vamos a hacer agentes como tal, ¿vale? O hay otra vía que es más bien local, es ayudar al desarrollador con ciertas automatizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la gente de Anthropic lo ven como un sistema de plugins como tal. A mí me gusta ese concepto, ¿vale? Y desde marzo de este año ha subido exponencialmente el número de repositorios a nivel mundial, ¿vale? Sobre el concepto de MCPs. Luego otra cosa es cuántos de ellos tienen más de 5 stars en GitHub, pero la atención está. Entonces, bueno, a lo mejor después de esta charla algunos de vosotros tienen alguna idea, ¿vale? Yo tengo algunas, lo pasa no me da la vida, ¿vale? ¿Qué es lo que te ofrece curso? ¿Vale? Pues lo que te ofrece curso es, tiene una interfaz visual, pero al final, a nivel de usuario, tienes un pack
donde tú puedes configurar tus reglas. En esta, de forma explícita, he metido este plugin, o sea, este MCP, ¿vale? No sé si es un, no sé, escribo lo que sea, o sea, es como otros, ¿vale? Pero estos, ¿vale? Este es mío, que lo estuve haciendo, y este es de una iniciativa de Quarkus, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es el JVM Insight. Es muy interesante, ¿de acuerdo? Y eso va a ser un poco la demo muy rápida, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y básicamente, uno, me permite medir cuánto tiempo me tarda una prompt en ser procesada, ¿vale? Es algo un poco, no soporta multiventana, ¿vale? Pero hace lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Y luego, JVM Insight está muy bien porque en vez de saber de todos los comandos de la JVM para explorar ya desarrollado en lo que queráis, ¿vale? Puedes inspeccionar y tiene una serie de utilidades que te permite, digamos, explorar el uso en tiempo de ejecución de tu aplicación web, tu aplicación Java, ¿vale? Entonces, por dentro, al final es un jar que está para el usuario, ¿vale? Curso mcp.json, ¿vale? Y aquí tú pones los MCPs que tú quieres. Previamente, cuando estaba CloudSign 3.5, tú le ayudabas a través de ese plugin. Se hizo muy popular este plugin en ese momento. Ahora, como muchos de los modelos comerciales tienen la feature de razonamiento, ya no es necesario y por eso está bajando su popularidad, ¿vale? ¿Dónde podemos ver ese marketplace de MCPs? En Smithy, ¿vale? Pues ahora mismo hay, ojo, 5.600. Y es una tecnología que apareció en noviembre del año pasado, ¿vale? Son, como bien decía Android, son plugins, ¿vale? Hay muchos, no todos son súper útiles, pero ahora mismo están registrados en este marketplace de MCPs, ¿vale? Más de 5.500 repositorios, ¿vale? Volvemos. Bien, ¿qué pasa? Que a nosotros nos gusta Java, entonces, claro, yo no puedo únicamente mostrar la parte genérica, sino que os tengo que dar algo relativo al mundo Java. Entonces, a ver, una iniciativa en Quarkus, ¿vale? Ha desarrollado una pequeña página, una serie de BCPs con el foco en el mundo Java, ¿vale? Entonces tienes una MCP para interaccionar con tu JVM, Kubernetes, contenedores, file system, base de datos, ¿vale? Estas son las explicaciones, ¿vale? Luego, por ejemplo, Bruno Borges en la parte de Azure pues tiene también el SIM, ¿de acuerdo? JDuBois Voice tiene uno para interaccionar con Azure propiamente, ¿de acuerdo? Stefan, que es la persona que lleva DevOps Belgium, ¿de acuerdo? Pues está explorando varios como tal, ¿vale? Y luego Microx, que no sé si alguno de vosotros conoce Microx, para temas de mocking y demás, pues Microx está sacando una funcionalidad MCP también, para que se inyecte. A mí personalmente, en perspectiva, veo que los MCPs pueden ayudar a automatizar ciertas cosas, ¿de acuerdo? A mí me encanta mucho el JVM Insight como tal, ¿vale? Pero hay otros que realmente, digamos, no es su automatización como tal. Entonces, hay muchas posibilidades. Yo, por ejemplo, yo estoy pensando, después de esta charla, en siguientes semanas o meses, ver algo de automatizar con FlameGraph, ¿vale? Para hacer profiling. Si tú estás desarrollando con tu asistente como tal y luego después de que tú veas que tu servicio está estable, pues le hago un profiling como tal. Lo que pasa es que eso es un terreno que no es nada fácil como tal, ¿vale? Entonces, pero por ahí nos puede ayudar, ¿vale? Hablamos de automatizaciones, pues es una buena automatización. Interesante, como os he comentado, hay más de 5.000 MCPs y aunque tú desarrolles en Java, puedes inyectar lo que te dé la gana, pero ese es el riesgo, ¿vale? Por eso es interesante verificar las fuentes de tus MCPs, porque te pueden entrar un bicho, ¿vale? Y por eso, justamente, ahora recientemente, Anthropic ha sacado los Remote MCPs para generar ya esas
Creatures Enterprise, que no se tenga, que el usuario no se lo tenga que instalar local. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto me des? 10. 10. Entonces, esta la salto. Vale, entonces hemos visto, lo podéis ver luego en local, ¿vale? A través de la interacción, pues hay una serie de modos, modo agente, luego tienen los cursos ROP que pueden customizar el comportamiento, ¿de acuerdo? Y luego tienen los MCPs que pueden automatizar ciertos aspectos. Por tema de tiempo, pues no podemos tal. Pero fijaros lo siguiente. Yo quiero desarrollar una feature y empiezo pues, con mi usuario, mi tienda de aceptación, mi Gherkin como tal, ¿vale? Y quiero desarrollar un microservicio, ¿vale? Y quiero abordar muchas cosas dentro del microservicio, no quiero dejarme nada, ¿vale? Cuento con mi fase inicial de toma de requisitos, tengo mi arquitectura, ¿de acuerdo? Partimos de un C4 model, que vale, podríamos utilizar otra cosa, ¿de acuerdo? Tenemos un detalle, en este caso lo que vamos a hacer es, se va a ver muy bien en el diagrama de secuencia, ¿vale? Tenemos un micro, ¿de acuerdo? Que va a devolver una serie de dioses, volvemos otra vez al use case de los dioses como tal, pero la fuente está en otro lado, entonces tienes un modelo de lectura y un modelo de escritura como tal. Está separado, ¿vale? Por hacerlo un poco más complejo como tal, ¿vale? Entonces, tú tienes como punto, como input, tienes tu prompt, tienes tu Gherkin, tienes tus OpenAPI de salida y de entrada, ¿de acuerdo? Y tienes tu esquema. Has hecho tu trabajo de análisis porque al final, si vas a grabar en base de datos, pues le pasas también el esquema. Entonces tú puedes tener un buen prompt muy detallado, ¿vale? Pero una cosa que ocurre es que cuando tú estás interaccionando con los modelos, para evitar que sea demasiado smart y que no haga cosas que tú no pensaste o que no piensa tu equipo como toma de decisiones, pues es alguien que tú, digamos, le des ciertas pautas y le quites ambigüedad, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, mucha gente cuando arranca con proyectos de base de datos, lo primero que coge es JPA. Pero en los frameworks comerciales existen versiones más ligeras que haces tú, es un mismo trabajo que, digamos, en memoria ocupa menos. Entonces, en Sprint tienes trabajo TLC, ¿vale? Y en Quarkus tienes Palantir. Digo esto como un ejemplo, ¿vale? Pero otro pequeño detalle es, para evitar levantar ciertas cosas de base de datos, bueno, utilizamos tres containers, ¿vale? Pero en Quarkus tienes tres services. Es lo mismo, más que viene de caja con Quark, como tal. Pero si veis, hay ciertas simplificaciones de diseño, porque en Quarkus tú no tienes que diferenciar ese sector reactivo, sino que ya te lo da ya unificado los modelos de programación, ¿vale? Por lo cual es algo que no tienes que preocuparte y que además rinde como tal. Entonces al final tú tienes tu prompt y le metes todo. Absolutamente todo, ¿vale? Entonces, un prompt grande, que no lo vamos a, porque tarda 7 minutos, ¿vale? Un segundito. Pues tú le dices, vale, con Quarkus. Voy con Quarkus 3.21, con Java 24, le estás dando indicaciones cómo arrancar el proyecto. Parece que no, pero arrancar el proyecto para este tipo de tecnologías a día de hoy es súper complejo y se equivoca muchísimo, aunque le des la orientación, ¿de acuerdo? Luego, fijaros que al final, para que tu software esté estable, pues en vez de que lo piense, puedes dar unas ciertas indicaciones de las dependencias. Y en mi caso, por ejemplo, en particular, yo le meto ya directamente las configuraciones de los plugins porque quiero que sea de una determinada forma y además, si no utilizáis Maven Thread, os invito a que lo utilicéis porque es buenísimo, ¿de acuerdo? El plugin. Y luego sí que se diferencian los test unitarios de test de integración y con sus sufijos, ¿de acuerdo? Obviamente, contra más detallado sea tu prompt,
menos va a pensar o menos creativo va a ser, ¿vale? Más industrial va a ser dentro de lo que cabe, porque como os digo, ahora se ejecuta de una manera, 10 segundos después se ejecuta de otra, ¿de acuerdo? Le indico inclusive el detalle del package. Aquí ya estáis viendo ciertos detalles del scaffolding. O sea, es un layer como tal, pero funciona, este tipo de tecnologías te funciona si os gusta mucho el hexagonal y demás, lo podéis poner. Es más complejo, ojo, ¿vale? Para evitar que sea creativo, en el modelo de la base de datos le pasan la base de datos como tal y le indica ciertas reglas de negocio de, oye, yo quiero que mi scheduler lo actualice cada 10 segundos como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en Quarkus, por ejemplo, en vez de utilizar a mano el test container como tal, te da la funcionalidad de test services como tal. Entonces yo digo, bueno, pues yo te lo paso porque sé que con esto funciona. Creo que incluso puedo borrar alguna línea, pero todavía no soy un experto en Quarkus, entonces es un poco verboso este problema, ¿vale? Y por supuesto, le digo, oye, quiere información, ¿vale? Entonces le digo, oye, y lógame, ¿vale? Y obviamente quiero test, ¿vale? En este PROM no le meto el tema de un coverage de 80% porque es muy complejo para el primer bucle. Entonces, implementas una feature, vas a revisar, vas a limar cosas para que se asemeje a tu estilo, que eso es muy interesante. Y luego ya después, pues incrementalmente le metes más capacidades. Insisto en el tema del testing, ¿de acuerdo? Y ahora volvemos a este. En curso, estas cosas le pasan. Todos los OpenAPIs, las imágenes como tal, un large prompt como tal, tu working, tu esquema, se lo comen. Yo ni no. ¿Vale? Tarda 7 minutos, ya voy un poco jorobado. Pero eso te fundirá tokens a muerte. No. Eso está muy bien, ¿vale? Yo estoy aguantando. O sea, a ver, esta es mi cuenta como de fin de semana como tal, voy por 333, va bien, ¿vale? Va bien. Me pierdo. Con un sobra de tiempo. Pero ¿qué pasa? Que a veces esta parte le falta un poco de planning, ¿vale? Y son las nuevas cosas que están apareciendo en este nicho, ¿de acuerdo? Este es un tweet de poco, ¿vale? Y asemeja mucho esa frustración, ¿de acuerdo? No es fiable y por eso no lo recomiendo, ¿vale? En la charla como tal, ¿vale? Puede funcionar, vas a tener que limar un poco, pero puede que tengas esa, joder, me está metiendo muy difícil, lo paras y se te queda el trabajo a medias, ¿vale? Entonces, cuando tú lo metes en esa ejecución tan larga, no hay forma de que el ingeniero software pueda parar o parar máquinas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos conseguir ese equilibrio entre una buena ejecución detallada y la capacidad de intervención por parte del ingeniero software? Bueno, pues Ryan Carson, que es trabaja en Intel en la parte de AI, pues comenta con mucho criterio. Tenemos que dejar de hablar del one shot, porque el one shot no funciona y no existe como tal, o funciona para algunos, pero no para nosotros en soluciones enterprise de Java, ¿vale? Entonces, cuando habla del one shot, es un mensaje con mucha carga de profundidad, porque habla de que al final tú puedes hacer las cosas de forma incremental, con sentido y con capacidad de que el ingeniero software pueda tomar el control o parar, o ya no quiero seguir con esta sesión interactiva. ¿Vale? Entonces, aparece otra rules, ¿vale? A día de hoy estas rules están fusilar de Carson. Luego os explicaré cuál es el estado del arte en esto, ¿vale? Entonces, volvemos al cursor. Y hasta ahora hablábamos de unas cursor rules que estaban relativas al lenguaje como tal, ¿vale? Pero ahora vamos a entrar en algo muy interesante que es las tareas, ¿vale? Entonces vamos a cargarlas.
Lorena, cursor, task. Pum. Y me ha metido tres nuevas cursor, ¿vale? Que son la 1000, la 1001 y la 1002. Estos son nombres porque así se me organiza secuencialmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me van a hacer estas tres cursores orientadas a tareas, ¿vale? Bueno, aquí he querido ser honesto, es decir, hay gente muy lista, es decir, yo ahora estoy siguiendo un poco la onda y sobre todo quería compartir con vosotros que esto es un poco por donde van los tiros, ¿vale? Ella en realidad no es el que está creando ahora mismo la solución más completa a nivel de gestión de tareas con modelos, ¿vale? Él es un emprendedor que está haciendo un salto en el desarrollo con este tipo de soluciones con cursos, ¿vale? Y Ryan Garson, que lo he comentado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, yo le digo ahora, créame una lista de requisitos, ¿vale? Con mi pronto. Punto, ¿vale? Como me queda poco tiempo, como tengo un backup, ¿vale? Os lo puedo enseñar. Y básicamente, cuando yo ejecuto esto que veis en la slide, me genera después de ejecutar el prompt que antes os he comentado, ¿vale? El mismo me genera un fichero de requisitos, ¿vale? Es tan interesante este pull request que incluso te hace preguntas sobre el tema de requisitos no funcionales. ¿Cuánto quieres el retry? O sea, un montón de detalles de forma interactiva. Y no te genera el fichero hasta que no le resuelves. O sea, te hace como la consultoría. Como os estoy enseñando en esta charla, esto es una copia nueva de sus tareas de Ryan Carson. Yo, cuando tenga tiempo, por esta charla, seguiré trabajando en ello, como tal. Y os invito a que vosotros también trabajéis en ello si os parece interesante. ¿De acuerdo? Con estas tareas como tal, volvamos a la presentación. Y, claro, antes, en el anterior modelo, no había planificación, no había un razonamiento. Era un prompt y se ejecutaba. Ahora, en esa primera tarea, ha habido un razonamiento y me genera un árbol de tareas. Un árbol de tareas tal cual, ¿vale? Estoy cogiendo el tiempo. O sea, entonces, ese árbol de tareas está guapísimo, ¿vale? Porque, y aquí, tú empiezas con el nivel 1. A ver, todo esto se puede luego incluso remodificar, empezar por los test y demás. Esto es como está funcionando ahora mismo estas tres tareas, pero se podrían refactorizar. Entonces te hace el setup de tu proyecto, ¿vale? Te implementa la funcionalidad de base de datos, te implementa si recordáis el diagrama de secuencia, teníamos una parte de lectura y una parte que cogía los datos de un endpoint REST, ¿de acuerdo? Entonces, como ha habido una planificación, te genera este árbol de tareas, que está razonado, si lo cuentas es algo secuencial como tal, y tú, después de que se ejecute cada una de esas tareas, que tienes control completo, tú puedes parar, crear un verify y ver que todo está estable. Habrá momentos en los cuales tu desarrollo no esté estable, pero tienes que tener paciencia. Si se ejecuta de forma manual, tarda en torno a 20 minutos. Pero al final ese feature, si lo veis en tiempos humanos, son días. ¿Vale? ¿Veis la innovación? Pero si te ahorras ese tiempo, puedes hacer más test, más profiling, más performance, mejorar el diseño, y eso no te lo hace Telemática, ¿vale? A día de hoy, a lo mejor con más cursos, roles y demás, pero nunca definitivo. Os habéis quedado callado. ¿Lo habéis pillado? ¿Sí? Seguimos. Te desarrollo. ¿Cómo? 5 no, vale. Venga. Vale. Desarrolla en el punto 4 desarrolla tu business logic,
desarrolla tu endpoint, al final se va de dentro a afuera, y obviamente no podemos dejar nuestros tests. ¿Vale? Si visteis al principio de una parte de agente, ¿vale? Una vez que tú le dices verify, no va a parar, no va a terminar su tarea hasta que tu desarrollo esté estable. En este punto está estable, ¿vale? La gran diferencia con respecto, digamos, a... Perdón. La gran diferencia con respecto, digamos, a la versión detallada, ¿vale? Es que en la versión detallada no tienes puntos de control, ¿vale? Se queda meter un bucle infinito y ya se arruina un poco esa sesión de esos tokens, pero bueno, los tokens es lo de menos, sino que la máquina no me ha dado lo que yo quería, ¿vale? Con el verify te lo deja desarrollado. Obviamente tú, no solo que tu desarrollo funcione, sino que en runtime, ¿vale? Los tests es una parte de tu desarrollo, pero el runtime es otro. ¿Vale? Luego estoy limpiando la lona. Esto lo vi recientemente y esto es la gran diferencia entre prompts y esto que os cuento. O sea, te hace la lista de la compra y simplemente vas haciendo tal. Pero si no te gusta una parte, paras, tocas y continúas. ¿Vale? Y la última, perdón, y la última task, os contaba que era 3, uno te crea el PRD, el segundo te crea el árbol de tareas, y el tercero le dices, empieza por la 1.1. Cuando termina, te dice, ¿quieres que continúe? Le dices, sí, y continúa. Porque todo el contexto de esa sesión la tienes en esa ventana. ¿Listo? Son muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Lo he trabajado, ¿eh? Bien. Entonces, desgraciadamente, me queda poco tiempo. Este es el estado del arte, ¿vale? Se llama el Taskmaster, ¿vale? Ahí. No lo he tocado porque es como el demonio, ¿vale? Trabajo en TypeScript, yo quiero desarrollar un curso de rol y aprender más, ¿de acuerdo? Y ver ese detalle, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que todo el mundo, si veis el Twitter, lo buscáis, y esto es de ¿de acuerdo? Bueno, como me queda poco tiempo, esta parte me la voy a saltar, que es un poco más de lo que ofrece. Lo único que os voy a enseñar, ¿vale? Es que cuando utilizando este tipo de herramientas puedes aprender tecnologías, pero no tenemos que caer en el efecto Dunning-Kruger, ¿vale? La falta creencia de que somos expertos. Por ejemplo, yo en esta hemos hecho unos pequeños ejemplos con Quarkus, pero yo no tengo esa experiencia con Quarkus. Tengo más en el mundo sprint, como tal, ¿vale? Y otra cosa muy interesante que tenéis que cuidar en los equipos de desarrollo, en general, con IA o sin IA, es la carga cognitiva, ¿vale? Porque a veces producen los equipos o muchos factores, ¿de acuerdo? O creéis que hemos creado mucho código autogenerado y luego hay que mantenerlo, ¿vale? Interesante, no todos los desarrollos son susceptibles de tener esa ventaja. Si trabajáis con cosas muy modernas, pues es complicado, ¿vale? Hay cosas que son de creatividad. ¿2 minutos? Bueno. Y luego, último, impacto en workflows ayer. Este tipo de herramientas ayuda en la construcción de código como tal, pero al final existen otras cosas del programming, del factoring, los estándares de codificación. Curso que no te toca los workflows como tal, ¿vale? Pero ojo, tienes que revisar que no estén otras cosas, porque si tú, por ejemplo, tus software no están balanceados, pues tienes problemas de que gente que no entiende los pull requests, los silos, ¿vale? El programming para hacer tal, gestión de la deuda técnica, sesiones de transferencia de conocimiento, ¿vale? Insisto, cursos RUS es otro mundo, ¿de acuerdo? No va a funcionar igual entre diferentes productos, pero el concepto es el mismo y ha llegado como tal, ¿vale? Y el tema de las tareas te permite, digamos, ese balance como tal. Y luego la desventaja es, a ver, desgraciadamente he hecho pocos ejemplos hoy, ¿vale? Pero esa ejecución o esa solución de uno de los ejemplos que se han hecho
pues dentro de un minuto sería algo diferente. ¿Vale? Que compilaría partial test, ¿vale? Es algo diferente. ¿Vale? Si utilizáis cosas muy modernas, pues no esperéis que el LLM te dé respuestas sobre cuestiones sobre el tornado VM, para GPUs y demás. No lo va a tener. ¿Vale? Pero tenéis que ver el tema. Le metas luego el contexto de la documentación, no te vas a saber funcionar. No, porque al final el contexto es para cursos, pero luego tú interaccionas con la otra parte, que es el modelo. Si el modelo no está entrenado con desarrollo de tornado, pues No, pero no es capaz de coger ese texto en parte y pasárselo al modelo. yo no te respondería que sí. O sea, o no sería O sea, no fiable. es capaz de hacer un in-context learning para la parte. Yo no, Como si quieras no te voy a responder eso. Vale. O sea, yo creo, por ejemplo, semanas atrás me hice un ejemplo con el JVT Enterprise Java Beans 3, se lo comió, ¿sabes? Obviamente, Spring, Quarkus y demás, la hacía Jorge con Strut, se lo va a comer como tal. Pero cosas muy modernas, Ya. pero aparte de la tecnología, luego está la parte de tu contexto. La máquina te da un código de una determinada forma, pero tu equipo de desarrollador o tú mismo te gusta de otra. Entonces, ese mismatch se puede asemejar con las cursos. Mirando los libros, siempre recomiendo. No, pero es que si no los tenéis, pues es que los tenéis que tener, ¿vale? Si queréis ser. O sea, ¿vale? Entonces, esto es muy bueno, ¿vale? Te da muy buenas ideas y se puede meter como un curso. Este es el último libro que hay en el mercado de temas del mojito, ¿vale? Martin, que lo conocéis por Spring Cloud Contra, ¿de acuerdo? Muy buen ingeniero y autor, ¿de acuerdo? Más de testing, PDD, que al final lo hemos tocado, obviamente en esta sesión, ¿de acuerdo? Y unas buenas certificaciones que es importante, ¿vale? Y por temas de Agile, ¿vale? Y que es gratis, bueno. Y ya con esto, si os gusta asistir, si hacéis la foto, pues aquí tenéis las ciudades y la web, ¿vale? Disculpad que creo que ha sido mucho contenido, pero ¿os habéis quedado con algunas cosas? Tenéis una versión free, ¿vale? No va a tener los modelos super premium, pero podéis practicar con todo lo que os he explicado en la charla y además en el repositorio hay un montón. En el repositorio, como veis, tenéis 10 demos, ¿de acuerdo? Yo en mi caso estoy intentando trabajar con un MCP de Structurizr para mejorar o refactorizar diseños de Structurizr, lo que pasa es que todavía me queda mucho trabajo, ¿vale? Pero todo lo que tenéis aquí está ahí y funcionando, ¿vale? Todo, ¿vale? Pero yo os recomiendo de un largo requerimiento utilizar tareas, es lo último que os enseño, ¿vale? Y poco más. Creo que ha sido breve y a lo mejor un poco condensado. Gracias. Muchas gracias. Pues no. Pasamos a las slides. Sí. Bueno, ahora sí tenéis más preguntas en el networking, las podéis hacer, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues siguiente meetup. Bueno, sabéis que está después lo Está del después. examen. El siguiente meetup está ya planificado para el 21 de mayo. Así que apuntaros. Lo anunciaremos, no sé, antes de GMAP esta semana. Sí. Vale. Y va a ser en Pro Plus, en la calle Génova, que ya hemos hecho algunos también. Aoyi Lee nos va a hablar de esto. Bueno, 30 años de Java. ¿Quién todavía no sabe que vamos a celebrar los 30 años de Java por todo lo alto? ¿Quién no lo sabe? Primera noticia, ¿nadie? Y hay gente nueva que seguro que no lo sabe. Seguro que alguien no lo sabe. Entonces tenéis todos entrada ya. Es el 17 de mayo. Vamos a hacer un Open Space que no sé si sabéis lo que es como una conferencia donde el programa lo vamos a decidir entre todos antes de empezar.
¿vale? Y es el 17 de mayo, hay que pagar entrada porque va a haber comida, básicamente es para cubrir los gastos de comida y de café que habrá durante el día, no ganamos dinero con ella. Y tenemos una entrada especial Diversity por si tenéis compañeras y nos ayudáis a compartir esto, a ver si se anima alguna chica, aparte de yo y de Isabel. Y nada, pues las entradas están ya a la venta, animaros si no tenéis planes para San Isidro, después podéis enganchar con las fiestas. Esta es la página donde podéis conseguir las entradas. Muchas gracias a Jesús Pérez, que ha sido nuestro contributor este mes. Tenemos un Open Collective, están aquí, podéis sacar foto también y contribuir al YUC. Es aquí donde publicamos, o sea, Open Collective es una plataforma que nos ayuda a gestionar gastos y dinero porque nosotros no somos una entidad legal, entonces lo hacemos a través de ellos que nos dan ese soporte y bueno, pues podéis contribuir y podéis ver también en qué nos gastamos el dinero, entre otras cosas en Meetup, en el StreamYard para hacer el streaming cuando lo hacíamos y cuando podamos volver a El pago de hacerlo. Meetup entró ayer. Sí, eso, esta semana. Así que bueno, pues nos gusta recordarlo y dar las gracias a Jesús por su contribución. Como decía Iván, vamos ahora al networking, continuamos la conversación, podéis preguntar a Juan Antonio. Si para los nuevos la regla que utilizamos es la de Pacman, que es intentar no cerrar los círculos para que a la gente nueva le resulte un poco más fácil integrarse. Aquí está, ¿vale? Y hora del sorteo. Hoy tenemos 3 cosas. Vamos a parar ya, despedimos. Vale. Venga, muchas gracias.